Eh, Como dice el doctor Manuel de Jesús, el término sarcopenia es un término para los ginecólogos que es nuevo, ya que, e incluso para todos los médicos que manejan esta eventualidad, es un término nuevo. Básicamente a finales de los 90 y a inicios del año 2000 es cuando este término ha tomado mucho auge debido a que cada vez se presenta con mayor frecuencia. Entonces vamos a tener esta pequeña agenda en la cual en la primera parte de la plática hablaremos de lo que es la sarcopenia, algunos datos epidemiológicos muy sencillos, tratar de dar una o dos definiciones y también hablar de unas pruebas que son las más comunes que se usan para hacer el diagnóstico de sarcopenia. Al final de esta primera parte presentaré un algoritmo que me parece muy interesante que debemos tener todos los ginecólogos en nuestro consultorio, ya que este nos permite encontrar el caso, clasificarlo y también nos dice la severidad de la sarcopenia. En la segunda parte trataré de ver si la terapia hormonal de reemplazo tiene un papel en la prevención y o tratamiento de este problema. Entonces, vean ustedes que las Naciones Unidas, a través de su Departamento de Población Global, hizo una proyección de 100 años de 1950 al 2050. Y vean ustedes que en 1950 la población de 5 años era alrededor del 17% y la población de 65 años era del 2%. Sin embargo, como ustedes pueden ver, se cruzan las líneas de población y para el año de 2050 habrá cerca del 18% de gente arriba de 65 años y solamente un 5.4% de población de 5 años. Y cuando hablamos de un crecimiento de población, lo vamos a extrapolar en porcentajes para que no se confundan. Vean ustedes que para el año 2050 se estima que la población de 0 a 64 años tendrá un aumento del 22%, la población de 65 y más un aumento de 188%. Vean ustedes cómo la población de 85 años y más crecerá un 351% y aquí asústense, para el 2050 la gente que tiene 100 años crecerá en un 1004%. ¿Qué importancia tiene esta proyección que hace las Naciones Unidas? La importancia que tiene es que a medida que avanzamos en la edad y la expectativa de vida se hace más larga, la frecuencia y prevalencia de enfermedades neurodegenerativas, degenerativas, de cáncer van a ser mayores. Y por lo pronto, el tema que nos ocupa de la sarcopenia también va a ser muy frecuente. Entonces, vamos a hablar de que la sarcopenia generalmente se ha relacionado y todavía cuando un paciente va a ver a un médico decimos que es por el envejecimiento normal. Sin embargo, como ustedes van a ver en un rato más, la sarcopenia puede iniciar a edades muy tempranas. Ahora, por el mismo motivo de que pensamos que es una enfermedad de viejos, por así decirlo, la dejamos pasar y no la diagnosticamos y mucho menos la tratamos. Entonces, es bien importante que sepamos que cerca del 25 al 50% de los hombres y mujeres arriba de 65 años padeceremos sarcopenia y que el fenotipo de la sarcopenia ha contribuido a mostrarnos otras causas de sarcopenia más allá de la edad. Entonces voy a presentar unas diapositivas que fueron tomadas de un consenso europeo que quizás sea el mayor consenso a nivel mundial en relación de sarcopenia. Este primer consenso se realizó en el 2010 y se hizo una revisión en el 2018. Se menciona que la sarcopenia afecta directamente la calidad de vida de la persona que va envejeciendo y esto es porque hay un aumento de las caídas y de las fracturas, disminuye la capacidad para realizar funciones de la vida diaria, se asocian a otro tipo de enfermedades metabólicas como cardíacas, nerviosas, metabólicas, respiratorias y cognitivas y generalmente este tipo de personas ocupa que alguien más lo cuide. ¿Y quién cuida a nuestros viejitos en Latinoamérica? Las mujeres posmenopáusicas. ¿Y quién cuida a las mujeres posmenopáusicas? Nadie. Entonces vean ustedes que es un problema que va a recaer directamente en la mujer en su etapa de la posmenopausia. Entonces en este consenso del 2010 se denominó a la sarcopenia con el término de síndrome frágil y también se demostró
que es una enfermedad progresiva del músculo esquelético con efectos adversos, como ya dije, con caídas, fracturas, incapacidad física y mortalidad aumentada. Y que básicamente se involucran dos aspectos, que es la baja masa muscular y la baja función muscular. Y dentro de esto, básicamente hablamos de dos puntos bien importantes, que es la fuerza muscular y el rendimiento bajo físico. Entonces, en este consenso se tomaron en consideración 3 criterios para hacer diagnóstico de sarcopenia. Uno fue la baja masa muscular, otro fue la baja cantidad y calidad muscular, y el otro el bajo desempeño físico o rendimiento físico. Cuando tenemos un criterio, hablamos de que el diagnóstico es de probable sarcopenia. Cuando tenemos los dos criterios, se corrobora el diagnóstico de sarcopenia, y cuando tenemos los 3, hablamos de sarcopenia severa. Y en este consenso último, que fue publicado en la revista de envejecimiento en 2019, vean cómo ya la Organización Mundial de la Salud toma en consideración a la sarcopenia no como un cambio del envejecimiento, sino que ya le da un catálogo de enfermedad y la codifica dentro de la lista de enfermedades a nivel mundial. Y el otro punto importante es que en este consenso se determinó como punto pivote para el diagnóstico clínico la disminución de la fuerza muscular. Este es un punto muy importante, porque anteriormente, como dije ahorita yo, decían que se ocupaba una disminución del tejido magro, pero hay ocasiones que el individuo, hombre o mujer, puede tener la cantidad de músculo normal, pero no tiene fuerza muscular, y eso también es sarcopenia. Entonces, hay que recordar, el punto pivote clínico autorizado a partir del año pasado fue disminución de la fuerza muscular. Entonces, hay pruebas que ya están validadas y herramientas que se utilizan para hacer diagnóstico de sarcopenia. La prueba tenemos que tener mucho cuidado porque depende de cada paciente, es la prueba que vamos a aplicar. Y también depende el propósito de la prueba. Si la prueba es para hacer diagnóstico, para ver la progresión, para monitorear tratamiento o para recuperar y dar de alta al paciente. Entonces, una de las pruebas más comunes que se utilizan es la famosa SARC-F. Y en esta prueba se identifican 5 variables: la fuerza muscular, el caminar en un cuarto con o sin asistencia, levantarse de la silla, subir una escalera de 10 escalones y las caídas. Y las preguntas que se hacen en este cuestionario es, en cuanto a la fuerza muscular, si el individuo tiene dificultad para cargar 10 libras o 4.5 kilogramos. Y el puntaje se da que si no tiene ninguna dificultad de 0, algo de dificultad 1 y mucha dificultad 2. Para el caminar con asistencia en un cuarto, se le pide que camine, y bien, si lo hace, o lo hace con bastón o con andadera, y también se cataloga o se puntea con 0, 1 y 2. El levantarse de la silla también, todas las clasificaciones se contabilizan del 0, 1 y 2. Y las caídas es que si el paciente no se ha caído ninguna vez en el año, tiene un punto de 0. Si se ha caído de 1 a 3 veces, tiene 1. Y si ha caído más de 4, tiene 2 puntos. Generalmente se acepta que de 0 a 3 se considera saludable, más de 4 sarcopenia, y cuando el paciente tiene 7 para arriba, tiene una alta especificidad para una fuerza muscular muy baja, lo cual es el diagnóstico de sarcopenia severa. Hay otras pruebas, como la prueba de Ishii, en la cual toma 3 variables, que es la edad, la fuerza de prensión y la circunferencia de la pantorrilla. Y una prueba que se utiliza mucho, sobre todo a nivel hospitalario, es la fuerza de agarre. Esta fuerza de agarre se utiliza un dinamómetro en el cual se le pide al paciente que apriete y nos da una medida en kilogramos, y esta prueba nos da con precisión la fuerza de otros compartimientos del cuerpo, aunque sea solamente el apretar un dinamómetro. Otra prueba muy común es la prueba de apoyo en la silla. Esta prueba nos evalúa la fuerza y la resistencia del individuo, y consiste también en que es un indicador de la fuerza de los músculos de los cuádriceps, básicamente. Y aquí lo que se hace es que se mide en tiempo cuánto ocupa un paciente en levantarse 5 veces desde una posición sentada sin usar los brazos. Y se oye muy sencillo, pero quiero que lo intenten de ustedes, de levantarse sin parar, sin tocarse, apoyarse en los brazos, y cuánto lo hacen en 30 segundos. Y vean que no es fácil esta prueba. A lo mejor todos tenemos ya cierto grado de sarcopenia. Otra
prueba que se usa más, sobre todo en estudios de investigación, es la medición de la cantidad de masa muscular. Y aquí podemos medir el músculo esquelético corporal total, o bien músculo esquelético apendicular, o bien mediciones de músculos en ciertos compartimentos específicos. Este tipo de pruebas generalmente se hace con resonancia magnética o con tomografía axial y se considera el gold estándar para la evaluación no invasiva de la cantidad de la masa muscular. Sin embargo, como ustedes saben, es muy costoso y aparte ocupa que el técnico tenga una certificación para este tipo de exámenes, por lo cual básicamente se utiliza en exámenes o en estudios de investigación. La prueba o estudio que utilizamos más frecuente para medir la cantidad de masa es la densitometría. Y esto es más de uso común, es no invasivo, es mucho menos costoso y el técnico también ocupa una certificación, pero no tan complicada como una resonancia o un TAC. También hay pruebas de rendimiento físico y estas pruebas son muy importantes. ¿Por qué? Porque se hace una medición objetiva de la función corporal total relacionada con la locomoción. Y aquí lo importante es que esta prueba de rendimiento físico no solamente involucra el sistema musculoesquelético, sino que también involucra al sistema nervioso central, periférico y al equilibrio o balance. Y en este tipo de pruebas hay 3 pruebas o 4 básicas. La primera es la velocidad de la marcha, en la cual se le pide al paciente que camine 4 metros y si el paciente avanza menos de 0.8 metros por segundo, es un indicador de sarcopenia severa. Otra prueba muy común que se usa en todos los programas es The Short Physical Performance Battery, que incluye la velocidad de marcha, la prueba de balance y la prueba de levantarse de la silla. Y aquí el máximo de puntos son 12 puntos. Aquel individuo que tenga menos de 8 puntos, se habla de pobre rendimiento físico. Otra prueba muy común es the TUG, que significa the Time It Up and Go Test, que evalúa la función física. Y se le pide al paciente que se levante, camine 3 metros, regrese, se siente, se levante, camine y se mide el tiempo y las veces que haga este ejercicio. Hay nuevas técnicas que se han involucrado para medir la sarcopenia. Estas 4 que estoy presentando básicamente son muy sofisticadas, como ven ustedes, la medición de la tercera vértebra lumbar, la medición de mitad del muslo, la medición del psoas o la medición de la calidad muscular. Estas 4 pruebas se usan con resonancia o con TAC, por lo cual dije que básicamente se utilizan en estudios de investigación. Otras pruebas más comunes es la dilución de la creatina y la que ha tomado mucho auge recientemente es la evaluación muscular con ultrasonido, debido a que el ultrasonido es accesible a casi todos y ocupa nada más medidas más estándar para poder medir la cantidad de músculo. Y este último que lo puse al final, el cuestionario SARC-COLD, identifica y predice complicaciones que pueden ocurrir en el futuro de este individuo. La importancia de este cuestionario es que como es un autocuestionario, el mismo paciente, la misma paciente se da cuenta si tiene o no tiene sarcopenia y qué complicaciones puede tener al contestar el cuestionario y se da cuenta que tiene o no tiene sarcopenia. Entonces, voy a presentar un algoritmo de diagnóstico que me parece muy sencillo y que nos permite hacer un diagnóstico y catalogar la severidad de la sarcopenia. Entonces, cuando sospechamos de un caso, ¿qué prueba utilizamos como primera prueba? Se usa la SARC-F. Si esta prueba es negativa o normal, el paciente no tiene sarcopenia y se tiene que reevaluar en un siguiente año o 6 meses, dependiendo de cada caso en particular. Si esta prueba de SARC-F es positiva o está presente, ocupa que se evalúe. ¿Cómo se evalúa? Haciendo mediciones de fuerza muscular, utilizando la prueba de presión y la prueba de la silla. Si esta es normal, el paciente no tiene sarcopenia y se tiene que reevaluar en un año nuevamente. Si esta prueba de fuerza muscular es baja, entonces hacemos el diagnóstico de sarcopenia probable y hay que confirmar el diagnóstico. ¿Cómo lo confirmamos? Midiendo la calidad y cantidad de músculo. Ya dijimos que se usa con resonancia, TAC, pero lo más utilizado es la densitometría. Hay un común acuerdo en que cuando decimos que hay una sarcopenia probable, lo ideal es ya iniciar el diagnóstico y tratamiento del paciente. Ahora, cuando estas pruebas de calidad y cantidad muscular son bajas,
se utilizan las pruebas de rendimiento, se confirma el diagnóstico de sarcopenia confirmada y lo que sigue es medir la severidad. ¿Cómo la medimos? Con pruebas de rendimiento físico. Y aquí se utiliza la velocidad de marcha, la Short Physical Performance Battery, el TOG, o bien la prueba de 400 metros. Si esta prueba es baja, se hace el diagnóstico de sarcopenia severa. Y vean ustedes que este cuadrito lo debemos tener en consultorio porque eso lo podemos hacer básicamente ahí. Entonces, ¿cómo se desarrolla la sarcopenia? Vean ustedes que es muy interesante y nos recuerda lo que es la densidad mineral. La masa muscular sigue el crecimiento de la densidad mineral ósea y vean que alcanza un máximo a los 40 años y que después a partir de los 50 empieza a perderse. Vean ustedes en la gráfica que estamos viendo ahí cómo se alcanza a los 40 años, hay una meseta y a partir de los 50 años o de la transición menopáusica empieza a caer la cantidad y calidad de músculo. Se dice que se pierde del 1 al 2% de masa muscular por año y del 1.5 al 5% de la fuerza muscular por año. Y otro dato muy interesante es que se ha asociado, hablando de lo que mencionaba ayer el doctor Ricardo Cavazos de la programación fetal, que hay una asociación positiva del peso al nacer con la incidencia en un futuro de sarcopenia. Y aquí lo que se utiliza es, se pone en puntos de color el peso de nacer junto con la prueba de presión y se hace una densitometría. Y si la densitometría nos da un valor de un T-score menor o igual a 2.5, que equivale a 27 kilos de hombres y a 16 kilos en las mujeres, se hace el diagnóstico de sarcopenia. Ahora, ¿qué tipos de sarcopenia hay? Tenemos la primaria y la secundaria. La primaria generalmente está asociada al envejecimiento, ahorita vamos a ver sus mecanismos, y la secundaria es la que se presenta cuando hay alguna enfermedad, hay inactividad o bien hay mala absorción, caquexia o mala nutrición. Y también puede ser aguda, en aquella que dura menos de 6 meses, o crónica cuando dura más de 6 meses. La aguda es aquella que presentamos cuando tenemos una enfermedad que nos mantiene en reposo y rápidamente hay disminución de la fuerza muscular. Los mecanismos, ¿cuáles son? Vean ustedes que el primer mecanismo en la primaria, que es por edad, es el estrés oxidativo, la cual induce una apoptosis mitocondrial. Y las demás son causas secundarias, como es la inmovilidad, la ingravidez, la desnutrición, la mala absorción, la caquexia y, como mencioné, enfermedades neurodegenerativas y, por último, el aspecto endocrino, que esto es lo que nos importa mucho a los ginecólogos. Por eso el ginecólogo o médico de primer contacto tiene la obligación de prevenir y o tratar la sarcopenia. Entonces, ¿qué puede hacer el ginecólogo como médico de primer contacto? Primero, la pregunta que nos debemos hacer es que si hay pérdida de músculo asociada a la menopausia, la respuesta es sí. Se ha demostrado que durante la transición a la menopausia se asocia a la pérdida de masa no grasa y potencialmente a una pérdida de masa muscular que puede estar asociado a un descenso de los estrógenos y descenso de fuerza muscular y rendimiento físico. Y también recientemente se publicó que la menopausia induce pérdida del tejido muscular y se deposita grasa en lugar del músculo, por eso muchas mujeres que no usan hormonas aumentan de peso, a pesar de que culpan que el aumento de peso es por las hormonas, pero no es así. Entonces, otro de los efectos importantes es que cuando se ha demostrado en estudios de investigación que cuando las concentraciones de estradiol son fisiológicas, se previene la apoptosis inducida por estrés oxidativo en los mioblastos. Y esto tiene efectos positivos, sobre todo en las mitocondrias musculares. Y también se ha relacionado al efecto de los estrógenos al sistema de la proteína quinasa asociada al DNA. Y por ende protege la membrana celular de las mitocondrias y evita la apoptosis. Y vean ustedes que la revista JAMA el año pasado publicó un metaanálisis de muchos estudios, de los cuales escogieron 2 estudios con más de 4.000, casi 4.500 pacientes, en los cuales investigaron solamente si había una asociación de los estrógenos con la pérdida de la masa corporal magra, en comparación con la ausencia de terapia hormonal. Y aquí se hizo una revisión sistemática y las edades oscilaron entre 45 y 75 años con un promedio de 59 y un tiempo de estudio de 6 meses a 6 años
con una media de 2 años. ¿Y cuáles fueron los resultados? Vean ustedes que aquellas mujeres que utilizaron hormonas perdieron entre 60 a 190 gramos menos masa magra que las no usuarias de terapia hormonal. Cuando se hicieron división de grupos por duración de menopausia, calidad de estudio, dosis del medicamento, no se encontraron datos significativos. Y ahorita voy a explicar por qué. Sin embargo, los autores de este estudio dicen que la importancia de la retención muscular en mujeres que envejecen es crucial, porque el aumento en la baja de la pérdida de masa por año se va incrementando de tal manera que ellos mismos comentan que si la mujer vive 80 años y damos terapia hormonal de reemplazo, se retarda la menopausia a los 80 años. O sea, sí es importante que empecemos la terapia, sobre todo en la transición menopáusica. Y un estudio que fue publicado hace unos meses es el primer estudio que asocia la terapia hormonal con la sarcopenia y donde se mide masa muscular y fuerza muscular. Esto fue publicado en la revista Menopause hace 2-3 meses. Y en este estudio se involucraron 4.254 pacientes y se midieron dos puntos: la masa muscular esquelética pendicular dividida sobre el músculo, sobre el peso, y la prevalencia de sarcopenia. A todas las mujeres se les realizó una densitometría con equipo Logic y se consideró como sarcopenia a toda aquella mujer que tuviera una desviación estándar de la media de una mujer saludable de 20 a 39 años de edad. Y el punto de corte fueron 25.6 porcentajes. En esta diapositiva presento algunas características de las mujeres, pero lo más importante, vean ustedes, es que las mujeres que tomaron hormonas las dividieron en 3 grupos: las que no usaron, las que usaron menos de 1 año y las que usaron más de 13 meses. Vean ustedes que las que usaron menos de 1 año lo hicieron por 5.2 meses. Y aquí se repite lo que hemos dicho siempre en todas las conferencias de menopausia. Cuando damos un tratamiento para una menopausia que llega a nuestro consultorio, menos de la mitad, o quizás hasta más, no van a tomar por 6 meses las hormonas. Y entonces aquí se repite. Las que sí tomaron hormonas lo usaron por 52.8 meses. ¿Qué hubo de resultados? Muy interesante. Vean ustedes que las mujeres que utilizaron hormonas tuvieron más ingesta de energía calórica, tuvieron más ingesta de gramos de proteínas, de gramos de carbohidratos y de gramos en grasa, todas con valor significativo. Y en esta gráfica de barras ven ustedes que cuando se midió el peso, el músculo esquelético, hubo una diferencia significativa en las que incluso usaron por más de 13 meses, pero cuando se dividió el peso, la masa muscular sobre el peso, la significancia fue mayor, lo cual demuestra que el uso de hormonas favorece la ganancia de tejido muscular y por lo menos evita que se pierda. Hay otras hormonas que tienen ciertos efectos, como es la hormona de crecimiento, la testosterona, factores de crecimiento insulínicos, y estos 3 actúan exactamente donde actúan los estrógenos, o sea, a nivel de la biogénesis mitocondrial, disminuyen el estrés oxidativo y producen un balance positivo proteico. Entonces voy a presentar rápidamente un estudio de estrógeno más testosterona, pero con el objetivo de medir la masa muscular. Y este fue un estudio aleatorio doble ciego, paralelo, de duración de 16 semanas, en donde se utilizaron estrógenos esterificados 1.25 en un grupo y en el otro grupo estrógenos más 2.5 de metiltestosterona. Y lo interesante fue que el grupo que utilizó estrógenos más testo aumentó más en tejido magro, y lo que es más importante es que la fuerza corporal aumentó 23.1 kilos en el grupo de estrógenos andrógenos contra 11 kilos, 24.25 en el 11 kilos, en el grupo de estrógenos. O sea, la diferencia fue más del doble de fuerza muscular. Y se les aplicó un cuestionario donde se demuestra que las mujeres reportan por ellas mismas que mejoró la función sexual, que mejoró el bienestar general y la calidad de vida. Esto confirma algunos hallazgos que nos dieron otros estudios utilizando testosterona. Entonces, ¿se puede prevenir la sarcopenia? Claro que sí.
se le puede sugerir al paciente que coma 30 gramos de proteína con cada comida, comer abundante en calorías, comer entre 1 a 1.2 gramos de peso corporal al día y usar suplementos de creatina. También, algo que no mencioné que se toma muy larga la plática, es mantener niveles apropiados de vitamina D, suplementos de testosterona y hormona de crecimiento, usar proteínas de suero de leche, cáscaras de manzana y el ejercicio aeróbico y de resistencia. Esto es bien importante porque muchos autores dicen que ningún tratamiento para sarcopenia funcionará si no hay un ejercicio de 20 minutos o 30 por lo menos caminando diariamente. Podemos concluir que la sarcopenia la podemos medir en 3 parámetros: fuerza muscular, cantidad y calidad muscular y rendimiento físico. También nos dice que la sarcopenia se presenta en edades más tempranas. Ya mencionamos que inicia en la transición a la menopausia, la pérdida de músculo. También que la pérdida de estrógenos tiene efectos negativos directos sobre la musculatura corporal y que la terapia hormonal es protectora y previene o retarda la presencia de sarcopenia, sobre todo cuando se inicia desde la transición menopáusica. Y en el estudio que presenté del JAMA, los autores, a pesar de que dicen de que no es significativo, sí mencionan que si la mujer continúa tomando terapia hormonal entre 5 y 8 años, retardará hasta los 80 años el inicio de la pérdida muscular, lo cual nos dice muchísimo. Entonces, tenemos que utilizar la terapia hormonal en la transición, desde la transición. Muchas gracias.